en 35 años dejamos de ser un país de bárbaro para ser la primer potencia mundial. Se puede. Se puede, la receta está. Bueno, son estos últimos días en donde uno empieza a discutir y a debatir ideas, ¿no? Ideas políticas y lo que se viene de cara a una elección el domingo. Que quiero decirte, ayer estaba dialogando con algunos empresarios que manejan a su vez esas encuestas que se venden. Encuestas que arrojan que hay mucha gente que todavía no tiene mucha idea de para qué sirven las PASO, mucha gente que está descreída de la necesidad de ir a votar el domingo próximo y todo lo importante que es realmente dar pasos de cara a lo que es la elección democrática. Por lo pronto, me decían, hay una encuesta privada que está circulando que dice que solamente 7 de cada 10 que están en posibilidades de votar van a hacerlo. Y en el medio, como yo digo, de lo que es el descreer y la falta de interés de la política, surgen candidatos que tienen propuestas diferentes. Y quería mostrarlo acá al piso, que ya está con nosotros, Javi Milei, que es un candidato que puso sobre la mesa algo que en Argentina yo creo que hace muchos años no se discute, que es un modelo económico y un modelo de política. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Un gusto estar en tu programa. Hace muchos años que yo lo conozco a Javi, ustedes saben que yo hago periodismo económico y político y desde hace mucho tiempo que uno viene siguiendo y yo te conozco como economista. Después diste un paso que nos ha sorprendido a muchos para el lado de la política. Pero sí tengo que dar fe de algo, que es que Javier, todo lo que dice y expresa de manera proactiva, lo tiene escrito. Y en realidad son ideas que escribí hace muchos años. No sé si, no quiero deschavarte con la edad porque vos sos un economista joven, pero está bien, 20 años pero puede ser que ya venías, ¿no? Yo, de hecho, tengo 50 años. Hace 30... Pareces menos, Javier. Gracias. Sí, hace 30 años que doy clases en la universidad, de hecho, y yo empecé a... Mi primer artículo académico lo escribí a los 20 años. Y después, o sea, tuve toda una vida académica muy activa, después me retiré de la vida académica y me empecé a dedicar a la divulgación. Digamos, básicamente soy un divulgador, digamos, al margen de mi trabajo profesional. Y como parte de ese proceso de divulgación también lo que hago es hacer propuestas. De hecho, en algunos de mis libros hay propuestas de programas económicos completos, ¿no? Entonces, es cierto lo que vos decís, es decir, si querés buscar las propuestas, están ahí. Están hace mucho tiempo escritas por Javier, porque él es un creyente de lo que él está proponiendo. Lo digo y lo aclaro, porque muchas veces dicen, no, bueno, pero ahora está haciendo oportunismo, está diciendo cosas, no, todo esto tiene un sustento. Lo que pasa que a veces hay conceptos que son difíciles de explicar y expresar para que todos los entiendan y se entiende después que venga de la mano de expresiones más populares. Por lo pronto, Javi, yo quiero preguntarte, sé que en estos días vos estás metiéndote en un terreno que es el terreno de la campaña política. Y eso ha generado mucho ruido en redes sociales, muchos comentarios. Cuando lo tengamos luz, yo quiero mostrarle algo a Javier, que fue lo que circuló desde hoy temprano, es más, desde ayer a la noche creo, con respecto a en realidad es una propuesta, pero la forma original que uno de tus seguidores la tomó y lo representó. ¿Me lo podés poner el billete, Lu? El dire, ahí está, mirá. Esto circuló en redes sociales y tiene que ver con una propuesta. Si me bajás un poquito el graph, así lo vemos bien, mirá. Esta es una de las propuestas de Javi. Obviamente representada de manera artística, ¿no? Claro, es la primera vez que... Contanos qué es eso. Claro, es la primera vez que un economista / un político tiene una obra digital. Es una obra de arte digital. Donde básicamente tiene que ver con mi propuesta. Eso para terminar, que vemos que se quema y claro, sale la explosión es el Banco Central. El Banco Central. Básicamente, a ver, Argentina tiene Banco Central desde 1935. Antes de la existencia del Banco Central, Argentina estaba entre los países más ricos del mundo, tenía 0,9% de inflación anual, con lo cual, digamos, no es una cuestión, digamos, el Banco Central para alcanzar el desarrollo. De hecho, en Argentina causó todo lo contrario. Está bueno esto que lo aclares. ¿Sabés la cantidad de veces que me dicen, sí, Marcela, pero las ideas de Javier suenan muy bien? Ahora, ¿se pueden llevar a la práctica? Definitivamente. Vos, por ejemplo, aparte, vamos a hacer la contrapregunta. La primera pregunta es, ¿quién está a favor del robo? No te robó nadie. ¿Quién está a favor de la corrupción de los políticos? Ahora, los políticos nos roban 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario. ¿Cómo? Entonces, primero es una discusión moral. Es decir, robar está mal.
primer punto. Después hay otras cuestiones de índole técnica, de por qué, digamos, es imposible que un banco central no haga daño. Básicamente para que el Banco Central pudiera aplicar una política óptima, llamarla de esa manera, tendría que conocer estos datos, tendría que conocer las preferencias de todos los agentes de la economía a lo largo de todo el tiempo, sobre todos los bienes pasados, presentes y futuros. Debería conocer las dotaciones iniciales de la economía y cómo van a evolucionar en el tiempo. Cuáles, por ejemplo, se pueden convertir en insumos en el futuro. Cómo va a evolucionar el progreso tecnológico, la tecnología, la amortización. Bueno, digamos, podrían hacerlo ese estudio, ¿no? No sé si lo tendrán hecho, podrían hacerlo. Podrían dedicarse a eso, pero no lo hacen. No, igual la realidad es que para saber todo eso tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, por eso Hayek, su último libro, lo llama La fatal arrogancia, porque creer que vos podés hacer bien eso, en el fondo es creer que sos Dios. Mira, ¿sabés qué, Javi? A mí me parece que es importante cuando vos te pones así y lo explicás como docente. Hay muchas personas que consideran que vos... Aprendí. Después de 30 años aprendí. Dame ese puñito. Gracias. Mira, hay muchas personas que consideran que vos en realidad sos un antipolítico y que en realidad estás en contra de las instituciones. Y cuando vos lees las cosas que Javier viene escribiendo, en realidad lo que dice, él habla de la administración, no de la política como tal. Digamos, vos si te metés en política vas a ser un político. ¿Se puede solucionar este país con las instituciones que tiene? O sea, ¿cómo? Sin quemar el Banco Central. Lo tenemos al Banco Central allí. Y yo mañana te digo, Javi, administralo. Yo soy un convencido de que hay que eliminarlo. ¿Y a la FIP? Ese es otro problema. Pero ¿por qué, digo de eliminar el Banco Central? ¿Sabes por qué, Marcela? Porque cada vez que vos tenés inflación, eso le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables. Cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perdemos un punto 58 de crecimiento. Eso puesto en la historia argentina, hoy tendríamos un PBI per cápita. ¿Por qué no pasa en Estados Unidos? Digo, ¿por qué acá damos por sentado que el Banco Central es la fábrica del papel que utiliza el gobierno para gestionar? Y en otros lugares la Fed es independiente. Bueno, en Estados Unidos, Reserva Federal. Igual, independientemente de que el Banco Central haga menos daño, nunca puede hacer el bien. O sea, es una cuestión de minimización del daño y es una cuestión, digamos, que los políticos nos roban con el impuesto inflacionario regularmente. Que la gente lo haya aceptado es problema de que la gente ha aceptado, digamos, el lavado de cerebro por parte de los políticos. Pero eso, digamos, no quiere decir que sea una institución buena, digamos, puede ser más o menos mala, pero no deja de ser mala. De hecho, el dinero es un invento del sector privado. Hay economías que, por ejemplo, vos tenés economías directamente dolarizadas, llámese Panamá, llámese Ecuador, y erradicaron la inflación. Pero vos tenés otros casos, como el caso de Hong Kong, sí, que tiene directamente caja de conversión, por lo tanto directamente es como que ni existe el Banco Central. De hecho, los billetes hasta los imprimen bancos privados. Son 3 bancos privados los que... Entonces, entre mito y realidad, lo primero que vos decís es, mira, la verdad que nos hicieron creer que es necesario, yo lo sacaría. Bueno, ahora, yo hoy me despierto, miro hoy Boletín Oficial y digo, ¿cómo puede ser? Una vez más se incrementa el gasto público y aumenta el presupuesto que ya estaba dado, o sea que en realidad ya todos somos conscientes de que es una mentira el presupuesto cuando se vota, porque damos por sentado que después se redireccionan partidas y se va a emitir más dinero. Hoy se aumentó el presupuesto en 107.749 millones de pesos. Ya lleva más de 1 billón por detrás de lo que estaba pactado, por encima de lo que estaba pactado. ¿Cómo haces si cuando vos mirás tenés salud, desarrollo social, obras públicas, o sea, está emitiéndose dinero para redireccionar a lo que ellos consideran es la asistencia? Bueno, ¿Cómo corregís eso de un día para el otro? A ver, es un mecanismo bastante perverso, porque en realidad te están poniendo la plata por un lado y te la están sacando con el impuesto inflacionario por otro, más todas las distorsiones que generan el sistema económico, en el neto perdés siempre. Pero sí se puede hacer un ajuste sin que sea doloroso socialmente. Esta vez el ajuste tiene que caer en la casta política. El ajuste tiene que ser sobre el robo de la política. Y vos tenés partidas que podés eliminar
Pero claro, los políticos no las quieren tocar porque de ahí roban. Por ejemplo, vos podrías eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero claro, no les gusta el sistema porque deja de pasar el dinero por sus porosas manos. ¿Vos te acordás que el gobierno anterior intentó hacer un mix, los pero PPP, vos, y bueno, no pudo? Está bien, pero a ver... Un mix de obra pública con privada. ¿Qué pasa? Pero está que bueno cuando que lo menciones, Marcela, no lo logran. y está bueno, digamos, que lo remarca Mariano, pero la PPP no es lo mismo que el sistema de iniciativa privada que yo proponía, que de hecho propongo, porque en realidad la PPP es una participación pública-privada, es justamente el paraíso de los políticos ladrones, porque justamente se juntan con una empresa para hacer el negocio. Es más, ¿cómo funciona en otras partes del mundo? Que funciona menos mal. Básicamente lo que hay, porque siempre que hay connivencia, la posibilidad de corrupción está. Entonces, ¿cómo funciona en general? Lo que hace el Estado es poner su paraguas institucional para bajar la tasa de interés y eso permitir hacer obras, digamos, más grandes, sí, más extendidas en el tiempo, obras públicas pesadas. Acá era al revés. Los privados conseguían el financiamiento y las obras las hacía el Estado. Bueno, es un escándalo, está claro que eso termina mal. O sea, y no puede terminar bien. Yo directamente me propongo un mecanismo que ni siquiera les pase el dinero por las manos. Directamente privado. Claro, porque ¿Y quién regula? ¿No hay ningún ente regulador en esos casos? Pero, digamos, o sea, ¿para qué necesitas un ente regulador? ¿Para que después te sancione? Porque viste que el hombre es bueno, pero si se lo controla dicen que es más bueno. Y la pregunta es, ¿y quién lo va a controlar? Yo te hago esa misma pregunta. Porque ¿Qué lo controlaría? Lo controla otro hombre. Es decir, esto es como que me digas, mira, yo, digamos, estoy, no sé, en contra de que los hombres anden armados. Por eso le doy el monopolio a uno solo. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a abusar, que es lo que hacen todos los estados del mundo. Es decir, se apalancan en el monopolio de la violencia para avanzar y robarnos día a día. Por eso cada vez los estados son más grandes en el mundo. Ahora, Javi, siguiéndote, porque lo que estamos haciendo es desandar con palabras sencillas para que todos entiendan lo que es el concepto también del libertario. Está bueno interactuar con alguien que me haya leído. Lo charlábamos, claro. ¿Cómo haces para que ese modelo de concepción política y económica sea exitoso cuando hay una institución que falla y que la gente cada vez le tiene menos crédito, cada vez menos credibilidad, que es la justicia? Bueno, ahí acabas de golpear en el punto central. Ese es el punto central. La república se construye sobre tres pilares. Uno es el poder ejecutivo. ¿De dónde viene la figura del poder ejecutivo? La figura del poder ejecutivo es el monarca, ¿sí? Pero que puede degenerar ¿en qué? En una tiranía. Vos tenés el parlamento. ¿El parlamento qué figura es? La aristocracia, pero que puede degenerar en la oligarquía. Y para que eso no pase, ¿cómo vos contrabalanceás el poder? Con el poder judicial. Ahora, cuando el poder judicial no es independiente, el poder ejecutivo se va a terminar convirtiendo en una tiranía y el poder legislativo se va a convertir en una oligarquía. Y si vos mirás eso, eso es lo que pasa literalmente en Argentina. Por lo tanto, y quiero rescatar algo muy inteligente que vos dijiste al inicio, dando la previa de mi ingreso a la política. O sea, yo no soy político, ingreso a la política y no estoy yendo contra el sistema que vendría a ser la Constitución Nacional, sino que en realidad estoy yendo contra el status quo. Es decir, contra la casta política, con estos tipos que hace tiempo están enquistados en el poder y que lo único que hace es enriquecerse a costa nuestra. ¿Por qué crees que ahora, digamos, o sea, están tan preocupados por avanzar en un pacto? ¿Sabes cuál es la lógica de un pacto? Que todos los que se sienten en la mesa no pierdan. ¿Y sabes qué pasa cuando los números no dan y los que están sentados en la mesa no pierden? Pierden los de afuera, es decir, perdemos nosotros, los laburantes, los que nos rompemos el lomo laburando. Yo te quiero mostrar, sé que las viste, pero les quiero compartir a nuestro público una vez más las imágenes de lo que fue el último acto de Javi, con la música. Ahora vamos a hablar un poco de la polémica con la renga. Generalmente uno pensaba que la juventud de por sí, por ser rebelde, siempre era captada por los discursos más de izquierda.
Es cierto lo que decís. En nuestra población está habiendo una mutación, un cambio. Cuando vos miras los perfiles, yo veo tus seguidores, son muy jovencitos, muchos de ellos son primeros votantes. Por eso es que los partidos políticos dominantes están amedrentados, porque dicen, ¿qué observan en Milei que nosotros no le damos? ¿Qué empatía hay o qué está pasando entre esa rebeldía de izquierda que ahora se construye como una rebeldía libertaria? ¿Dónde está la simetría? Es que ahí es muy interesante. Tradicionalmente, la rebeldía, y acá subrayo, contra el status quo, siempre fue de izquierda. Hoy, como el status quo transpira socialismo, sale socialismo por todos lados, todo el lenguaje es socialista, toda la forma de discusión es socialista, toda la presentación y planteo de lo políticamente correcto es socialista. La única rebelión posible es la rebelión liberal. Por eso tenés tantos jóvenes que son liberales, porque justamente encontraron un discurso que no solo confronta con toda la fuerza contra el status quo que nos empobrece, también hay otra cosa, hay un track record. Yo vengo de la economía y cuando vos decís, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y pasa, digamos, empezás eso a ser creíble. refuerza, eso es muy importante también. Claro. Pero quiero decirte, insisto en algo. Y hay un tema más, si me lo permites, sí, Marcela. por favor. No, que tiene que ver con el tema de la educación. La educación pública, sea de gestión estatal o sea de gestión privada, se convirtió en una máquina de lavar cerebros. Se convirtió en un mecanismo de adoctrinamiento en todo lo que tiene que ver con el marxismo cultural. Y aquellos que son más jóvenes, como tienen menos tiempo de exposición a esa maquinaria, también están más abiertos a ser liberales. Y a diferencia con lo que ocurre en otras situaciones, recitan los autores libertarios. Sí. Yo contaba un día que haciendo la obra de teatro, que tuve el honor de que vinieras con tus padres y que te lo agradezco, digamos, ahora te lo agradezco públicamente. Yo estas cosas no las cuento, pero a mí me interesa mucho siempre estar detrás de lo que para mí son los fenómenos. Y yo vi detrás de vos, había un fenómeno, había detrás tuyo un fenómeno, había gente de 13, 15 años que a mí me costó mucho entender y las ideas libertarias, y yo veía chicos muy chiquititos ya recitar esto y decía, ¿cómo puede ser si en el colegio no lo enseñan esto? Vos fíjate, te voy a contar una anécdota muy linda. Yo soy muy amigo de Bertie Venegas Lynch, o sea, el hijo de Alberto Venegas Lynch hijo. Mira. O sea, nuestro máximo prócer. Y me cuenta Bertie que un día yendo a la obra va al baño y los chicos estaban discutiendo los libros de Rothbard. ¿Sabes qué ganamos? Eso te iba a decir. Yo quiero hacer un punto en esto. Mira, se te ha cuestionado por tus tonos, se te ha cuestionado por tu forma, se te ha cuestionado porque, bueno, yo sé que cuando se te sube la espuma del enojo, puedes decir algunas cosas que son políticamente incorrectas, a veces te vas de mambo. Pero ¿sabes qué? Incorporaste al debate un concepto que es en realidad un concepto para educar. Es una idea distinta que no se estaba escuchando. Yo me escucho propuestas de distintos funcionarios o de distintos colores políticos y digo, ¿dónde está la idea detrás? ¿Qué están aportando a la discusión? Que hoy estemos discutiendo un modelo económico-político que antes la gente no sabía ni que existía, ya es ganar, ya es elevar la discusión de nuestra sociedad. Después podemos discutir si está bien, si está mal, si se puede llevar adelante, pero ya el mero hecho de que, bueno, levantemos un poco el nivel del debate está bueno. Ahora, de hecho, el debate se corrió. Hoy todos hablan de la libertad. Es decir, se logró correr el debate. ¿Sabes qué es lo más lindo de, por ejemplo, del acto? El final. Con todo el público recitando la definición de liberalismo. Eso que parece muy simple, o sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Vos sabés que es un mecanismo muy ordenador para el momento de pensar. Cuando vos tenés que pensar un problema, decís, a ver, tengo 3 derechos básicos, vida, libertad y propiedad. A ver, ¿a quién estoy tocando? Cuando hago esto, ¿estoy tocando algo? A ver, te lo hago con un ejemplo simple, que nos toca a todos y que vos, como digamos, que te ocupás de los temas de economía, lo vivís a diario. Ejemplo, el cepo. El cepo esencialmente es una medida inmoral, porque si yo me gano mi dinero honestamente,
yo lo podría gastar en lo que quiera, llámese bananas, llámese tomates o llámese dólares. Con el agravante que además en la Argentina el peso no es reserva de valor y la única forma que yo tengo de pasar consumo del presente al futuro es con los dólares. Por lo tanto, además me estás castigando mi consumo futuro, estás castigando a generaciones futuras, ¿sí? ¿Y todo para qué? Para que vos te quedes con los pesos, ampliar la base del impuesto inflacionario y comprarte más impuesto inflacionario. O sea, es un robo, es una estafa, es inmoral, es agresivo. Y eso... ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, o sea, ¿por qué yo no me puedo comprar los bienes que yo quiero? ¿Por qué el gobierno va a determinar qué puedo comprar o qué no puedo comprar? No hay dudas de que tu claridad ha hecho que incluso los más jóvenes, que, insisto, ¿cuánto han subestimado a nuestra juventud, eh? ¿Cuánto la han subestimado que pensaban que con cualquier cosa... No, los jóvenes leen y se instruyen. Y todo lo que pasa en Internet es un lugar donde también consumen. Por eso yo le digo a los papás, déjenlos porque muchas veces se están instruyendo cuando están frente a una computadora. Vos hablaste del cupo femenino y lo calificaste de aberrante. Yo pienso lo mismo. Cualquier cupo porque considero a mí me aberrante. parece que uno tiene que ser un buen trabajador, un buen profesional, independientemente de la sexualidad que tenga. Pero adentrarme un poco en eso. ¿Cómo harías para ir marcha atrás con algo que ya está instalado? No, pero para mí, digamos, ¿cuál es el problema? A ver, el cupo, sí, el cupo es otorgarte un privilegio. Es decir, porque cuando ese derecho, supuestamente, mirá, hay dos derechos naturales, la vida, sí, y la libertad. Y hay otro que es adquirido, la propiedad. Por lo tanto, estás inventando un derecho. Cuando vos inventás un derecho, alguien lo tiene que pagar. Es decir, cuando vos estás imponiendo por la fuerza, estás violentando la libertad. Y esa violentación de la libertad, alguien lo tiene que pagar. Es decir, que estás decidiendo que hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Es más, te voy a decir algo. Si yo fuera mujer, me sentiría profundamente ofendido. Porque, digamos, es denigrar a las mujeres. Me parece un insulto, me parece aberrante. Y yo te hago una pregunta. Si vos querés mirar en la historia política argentina, decime cuáles son los dos currículums más importantes de la historia argentina. O tres. Perón. Ah, sí, la política. Roca, si vos querés, y una señora. Eva. No, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, entonces 4. Pero me comprendés lo que te digo, entiendo, o sea, por y supuesto. logró todo eso. Sí. Logró, digo, no, porque yo digo, o sea, desafío no por ser mujer, que alguien, sino por su claro, calidad desafío política. que alguien me muestre un currículo más grande que el que tiene las. A ver, yo detesto las ideas que impulsa la señora Cristina Fernández de Kirchner. Pero no puedo negar su currículum. Y Por todo favor. lo hizo por su mérito. No podés excluir a Alfonsín. Alfonsín Bueno, es el peor presidente sí. de la historia argentina. No podés excluir a Alfonsín. Bueno, está bien, digamos. Perdóname, con todo lo que pasó en los 70 no podés excluir a Alfonsín. A ver, digamos. Le puso o sea, el cuerpo cuando nadie le ponía los derechos opinas humanos, de los hizo juicio a las radicales, Javi? juntas. Para mí los radicales son gran parte del problema. De hecho, la decadencia argentina arranca con el primer gobierno radical, que es el gobierno de Irigoyen, y que son los que fueron metiendo de a poco las ideas socialistas en Argentina. De hecho, Eso una vez lo discutimos, perdón, la Unión Marcela. Cívica Radical. Eso una vez lo discutimos juntos, mira. ¿Me ¿Te acordás? No, pero ¿te acordás? Déjame, Mariano, no, porque ya te estoy escuché decir lo del explicando socialismo. algo. Está bien, pero digamos, estoy tratando de explicarlo y me estás interrumpiendo. Lo escuchamos un A ver, segundito, Marian, te dejo escuchar, dale. y seguimos O sea, con este debate, está buenísimo. De hecho, digamos, la propia Unión Cívica Radical es la Internacional Socialista. Y la realidad es que donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además, el socialismo en su versión pura asesinó a 150 millones de seres humanos. ¿A dónde? En todo el mundo, por ejemplo en China, por ejemplo en la Unión Soviética. Digamos, o sea, las dictaduras más sangrientas en el mundo fueron comunistas. ¿Cómo que no? A ver, socialismo, vos hablas de comunismo. Claro, Yo te hablo de comunismo, progresismo. socialismo. Déjame hablar de progresismo. Déjame hablar de progresismo. Yo te quiero Sí, decir es un una vez. oxímoron. Una vez. Digo, ¿por qué, digamos, ese sistema cuando se aplica plenamente genera tanta pobreza? Pará, ¿te acuerdas cuando hicimos la nota en Código Penal hace un par de años? Que yo te llevé a que vos me dijeras, y la verdad que coincido con la izquierda en tal cosa. En algunas cosas sí. Bueno, yo quiero preguntarte lo siguiente. Vos sabés que yo te respeto mucho y hasta nos tenemos afecto. ¿A vos te parece que la Argentina está preparada con 44% de pobreza y con gente en las calles como para dejar más gente afuera? ¿Sin un plan de contingencia para tratar de incorporar más gente al sistema? Yo te pregunto eso porque lo que vos decís son ideas y yo sé que mucha gente coincide con vos.
pero la Argentina es un país especial donde hay que quemar los libros. A ver, vamos por partes. Eso de la quema de libros no funcionó muy bien en No, quiero decir los libros de economía. Lo que quiere, digamos, los libros que quieras. Lo que quiero decir es que los libros de economía está mal. No sirven, O sea, está bien. Quiso decir que estamos fuera de manual, somos un caso aparte. No me tomes literal. No sé si es así, vos no ves como un caso aparte fuera de estudio. Argentina no está fuera de manual, es falso, eso yo no creo que esté fuera de manual. Vamos por partes. Primer punto, yo nunca, por ejemplo, cuando yo hablo de la reducción del gasto público, nunca arranco por el gasto social. Jamás. Ahí está. O sea, medida progresista. De hecho, Javi, lo que va es al recorrido de la generación de empleo. A ver, justamente lo que hablo es de recortar la obra pública, que es robo. Hablo de recortar las transferencias discrecionales, nación a provincia, provincia a municipios. Hablo de eliminar los subsidios económicos de cuajo, pero recalibrando las ecuaciones económicas financieras de los contratos. Son 10 puntos del PBI y no le tocaste nada a nadie. No tocaste a los jubilados, no tocaste a los planes sociales, no tocaste a los empleados públicos. Es decir, por eso yo hablo de reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. O sea, la reforma del Estado en la primera generación no afecta a nadie, salvo a los políticos ladrones, y eso te permite bajar impuestos sobre la oferta, eso te permite, digamos, avanzar en la flexibilización laboral hacia adelante y abrir la economía, y eso te aseguraría 15 años de fuerte crecimiento. Quiero que insistí en eso, Javi, que lo que hace todo el mundo. Vos estás diciendo que hay una posibilidad de desarrollar un programa en donde se genere empleo privado, primero bajando impuestos, generando condiciones, sí haciendo cosas que a la gente le da miedo, porque es lógico que la gente tenga miedo cuando le hablas de flexibilizar leyes laborales. Que tenga miedo, pero es más... Pero generar mejores condiciones de empleo, decimos. Es más, a mí me encanta el planteo que acaba de hacer Mariano, o sea, casi que digamos, o sea, juro que yo no te escribí la pregunta. No, pero digo... pero está buenísimo. Te lo hice porque te conozco. Y ya lo sé, Mariano. Te lo hice porque te conozco y no sos el Milei que trató de zurdo a Larreta, no sos ese Milei. Ese Milei no sos, ese Milei es para la tribuna, no sos eso. No. Eso fue dado en el contexto de una red social y te agradezco que vos está bien, pero digo, si no sos el Milei ese que le dijiste zurdo a Larreta, que no sé para qué, un tipo que tiene una imagen positiva muy importante. Bueno, igual, digamos, o sea, la verdad, digamos, es independiente, y digo, que lo vas a tenga buena o mala imagen. Vos no sos ese Milei. No, eso está claro, pero a ver, pero eso fue dado en un contexto de una red social que era un vivo mío de Instagram y bueno, y después, o sea... Hoy ahora la vida es más amplia. Se te calienta el pico y entonces ahí te va de mambo. Pero eso no significa que no tenga ideas que vale la pena ser escuchadas. No, pero por aparte favor. ahí hay algo muy interesante, porque se quedaron todos con lo que dije, el formato, y no la operación que yo estaba denunciando. Digamos que se están utilizando recursos públicos para perseguir a opositores, que eso es muchísimo más grave, ¿no? Pero hay que investigarlo eso. Bueno, por eso. Bueno, vamos a los planes. Pero quiero ir a otro punto que es muy interesante lo que menciona Mariano. Mariano dice, ¿cómo vamos a aplicar esto si tenemos 44% de pobres, si vos querés 50% de pobres y 10% indigentes? Lo explicamos fácil para que todos lo puedan entender. Porque viste que otra cosa que me gusta de vos es que vos, y lo hemos charlado mucho, vos decís que la economía no es para una casta chiquitita, un reducto del círculo rojo de poder. No, la economía es para todos. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Por eso me dedico a lo que me dedico. ¿No? Javi, con palabras fáciles, ¿cómo sería? Mirá, voy a recurrir solo a la evidencia empírica. Cuando el capitalismo se puso en marcha en el planeta Tierra, hace 250 años, vivían menos de 1.000 millones de seres humanos. Y el 95% de la población vivía con menos de $1 diario, o sea, pobreza extrema. Previo a la pandemia, la población llegó a los 7.800 millones de seres humanos, se multiplicó casi por 8. Y la cantidad viviendo debajo de la pobreza extrema era menos del 5%. O sea que el capitalismo es la máquina de la prosperidad. De hecho, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución, es decir, los que están peor, están 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Pero además, tienen el doble de ingreso que el 80% de la población del país reprimido. Y tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es decir, el capitalismo, el liberalismo, es la máquina de la prosperidad. Es decir, pero ¿sabes lo que pasa? Que implica devolverle el poder a la gente, implica que la gente vuelva a ser libre y los políticos no quieren eso.
porque ellos se están haciendo ricos. Nosotros, cada uno de nosotros, cada vez trabajamos más para ganar menos y ellos son cada vez más ricos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos. Por eso yo hablo de barrer con la casta política. Por eso yo me metí, digamos, en el barro de la política. Tengo que soportar cualquier tipo de calumnias, injurias, aberraciones. Se me han dicho cosas que verdaderamente son indecibles. Sí, y a pesar de eso sigo. ¿Por qué? ¿Y por qué, digamos, me metí? Le pido el voto a la gente. No para que me dé el poder a mí, sino para devolvérselo, para sacárselo a la casta política y que cada uno de nosotros podamos volver a ser dueños de nuestro propio futuro. Eso sí, la libertad implica responsabilidad. Es decir, ¿te gusta el durazno? Bancate la pelusa. Porque yo también te puedo proponer un lugar donde tenés casa, tenés comida, tenés recreación, podés estudiar, todo. Se llama cárcel, tenés todo eso, ¿sabías? Pero no tenés libertad. Yo una sola cosa que reflexiono y ahora va a preguntar Sofi también, que quiere hacerte una consulta. Si vos lográs la banca y uno podés acceder a debatir esto en el Congreso o en el Senado, ¿cuánto vas a poder lograr? Porque cuando vos proyectes tus escritos y sean proyectos de ley, y vos vas a tener que adecuarlos a un sistema que ya está. El Banco Central ya está, la AFIP ya está, digo, hay un color político que está dominando, que es quien tiene la autoridad de ejercer hoy el poder de gobierno. ¿Cómo harías para adecuar eso en proyectos que puedan solucionarle la vida a la gente, pero adecuándose a un sistema que ya está hecho? Porque si no tendrías que acceder a la presidencia, puede ser, pero por el momento es otra historia. Lo primero que voy a hacer, mis proyectos van a estar enmarcados dentro de una lógica moral. Cuando yo discuta eliminar el Banco Central o no, es una discusión moral. Por lo tanto, que el resto de los diputados me expliquen por qué creen que robarle a la gente está bien. ¿Y cuando te vengan con el presupuesto, Javi, en septiembre? Todos los septiembre se presenta el presupuesto. ¿Qué vas a hacer? Y haré todas las críticas que considero pertinentes. O sea, tu rol va a ser evidenciar cuando las cosas no estén bien. Claro, mira, una de las cosas que yo hablé dije, yo voy a trabajar con el principio de revelación. Primero no me entendieron, después lo expliqué y se pusieron nerviosos. El principio de revelación, digamos, de paso, digamos, feliz año nuevo a toda la colectividad judía, Shana Tová. Vos sabés que, si bien los economistas los descubrimos en los 70s, 80, el principio de revelación, es muy interesante porque ya estaba en el Viejo Testamento, en la Biblia o la Torá, llámalo como quieras. Cuando es el caso del rey Salomón, que vienen dos mujeres reclamando por un chico. Entonces, ¿qué dice el rey Salomón? Bueno, lo parto a la mitad. Y entonces ahí se revela quién es verdaderamente la mujer. Dice, no, que se lo quede la otra, pero por favor no lo mate. Esto es igual. Cuando traigan un proyecto, les voy a denunciar la inmoralidad del mismo. Cuando yo lleve un proyecto, los voy a poner de cara a la sociedad de que son unos inmorales. Entonces, como dice el libro de Macabeos, la victoria en la guerra no depende de cuántos soldados tiene tu ejército, depende de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, yo voy a dar una batalla moral. Y en esa batalla moral los voy a dejar en evidencia. Sí, tienen miedo. Y van, obvio que tienen miedo, porque no son honestos. Sofi. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Un gusto. ¿Qué le dirías a los jóvenes que votan por primera vez? Que me voten a mí. No, pero ¿Por qué deberían votarte? La gente descree mucho de la política. ¿Sabes qué? No hay nada más estúpido que creer que haciendo las mismas cosas vas a tener un resultado distinto. Argentina lleva más de 100 años abrazando ideas socialistas y cada vez somos más pobres. Hoy Argentina es furgón de cola de América Latina. Si tomás el PBI per cápita de Argentina, al tipo de cambio paralelo, estamos abajo de Paraguay. Somos furgón de cola de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que yo les vengo a proponer? Les vengo a proponer el modelo de la resurrección de Argentina, el modelo de la prosperidad, el modelo del bienestar, que además, aquellos lugares donde se aplica el liberalismo, hay paz. Hay una frase de Bertrand de Juvenet que dice... ¿Hay algún país que vos digas, acá me gusta cómo se está aplicando? ¿Esto me gusta como para tomar de ejemplo? Hay lugares que están más cerca que otros. O sea, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, digo, están más cerca. De hecho, mirá qué lindo el caso de Irlanda, que me viene ahora, porque cuando dice Mariano, ¿dónde se aplicó? Bueno,
Irlanda era el país más pobre de Europa. Aplicó la receta equivalente de la Constitución de 1853 de Argentina. En 35 años se volvió un país desarrollado, tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. De hecho, el propio ejemplo es Argentina, cuando se aplicó a partir de 1860. En 35 años dejamos de ser un país de bárbaro para ser la primer potencia mundial. Se puede, la receta está, digamos, es más, lo maravilloso de Alberdi y Gorostiaga, que son los pensadores de la Constitución, es que ellos lo vieron sin tanta evidencia empírica. Yo, que soy especialista en crecimiento económico, justamente es mucho más fácil, ya tenemos la evidencia, y además ellos ya lo hicieron en una situación mucho peor. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? No nos dejemos vencer por el pesimismo socialista que nos dicen que no podemos. Sí podemos, sí, lo hicimos en el pasado, lo hicieron otros, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Y además sí podemos elevar el nivel de la discusión política. Digo, cuando la gente dice estoy enojada, no le creo a nadie y no quiero saber más nada de política, entonces no me informo, no esto. No, seguí instruyéndote, porque que no creas que los errores de quienes gobiernan o los errores momentáneos de una forma de comunicar te tienen que condenar a estar encerrado. Yo en eso estoy muy de acuerdo con vos. Ahora, también tenemos un mundo, Javi, que va cambiando. Yo quiero compartirte en este momento lo que está pasando en Brasil. Son imágenes que a nosotros, y bueno, te van encendiendo luces de alerta. ¿Qué es lo que está pasando a nivel social, a nivel mundial? Porque todo eso en algún momento puede, por efecto, digamos, contagio, moverse en Argentina. Esto es una manifestación, esto es ahora, ¿no, Lu? Le estoy preguntando a mi productora. Esto es hace instantes nada más. La marcha, por supuesto, una manifestación en contra, tensión, alerta. María, no sé si querés sumarte, que vos tenías este tema. Lo estoy poniendo ahora porque yo quiero que Javi pueda decir algo sobre esto. Sí, exactamente. Perdón que te adelante el tema, Marian. A ver, los líderes progresistas del mundo están preocupadísimos por esto que está pasando allí en Brasil, ¿no? ¿Se sabe ya se confirmó cuánta gente hubo? No está todavía el número, pero realmente es impresionante. Están como denunciando que Bolsonaro pretende un golpe de Estado, ¿no? Con la cuestión Ponémelo a pantalla partida. Del Supremo Tribunal Federal y todo, ¿no? Lu, no me saques esta imagen, porque hay muchas personas que están trabajando en home office, somos su compañía, otros están después de comer y tal vez se enganchan ahora y no saben lo que estaba pasando en Brasil. Esto es hace instantes nada más. Y quiero darte la palabra a vos, Javi, para la izquierda. O sea, digamos, si viene alguien, digamos, que no es de izquierda, convoca y genera semejante convocatoria, está mal. Que está mal porque no les gusta a ellos. ¿Te das cuenta? O sea, a ver, si hay algo que es totalitario, es la izquierda. Es decir, los dictadores más sangrientos de la historia son la izquierda. Es decir, entonces, claro, cuando aparece una expresión que les pone en jaque el curro, se ponen nerviosos. Es decir, no solo eso, digamos, prepárense, porque vamos a hacer reuniones, sí, de liberales, centro-derecha y derecha. De Bolsonaro? Digo, ¿sabés lo que le valoro? Lo primero que hizo fue, y digamos, o sea, le quitó todos los curros a la izquierda. Es decir, querés dar la batalla, la tenés que dar, pero no con privilegio del Estado. La tenés que dar desde el llano, como la dimos todos. Es decir, no tenés que utilizar la violencia del Estado para hacerte de recursos y torcer la batalla cultural de prepo y a punta de pistola. Entonces, ojo, me parece que, por suerte, digamos, el mundo está despertando y está saliendo de esta pesadilla socialista que nos conduce, digamos, a un mundo miserable. Por lo tanto, o sea, es más, digamos, en distintos programas yo alerté sobre el desastre que iba a hacer Biden y lo está haciendo. Y dije, era una pena, digamos, que perdiera Donald Trump, digamos, porque era el que respetaba los verdaderos valores de Occidente. Bueno, también los americanos están despertando. El subsidio, Javi, está con problemas. En un ratito vamos a ir a charlar con Adri Saque, que está en Atlanta, pero realmente allá hay una polémica muy fuerte porque todos los subsidios que se han otorgado en los Estados Unidos, también histórico, creo yo, el nivel de subsidios que se han otorgado, ahora hay que recortarlos, pasada la pandemia, según la mirada de ellos, y la población está en efervescencia. La realidad es, si vos hubieras enfocado... De hecho, te digo, de todos los países, uno de los mejores que entendió la lógica de la pandemia
fue Estados Unidos, imagínate el resto. Imagínate el desastre que acabas de hacer en Argentina. Javi, yo quiero apelar a tu honestidad intelectual también para que podamos empezar a prepararnos un poco para el día después. Creo que todos podemos coincidir en la lógica de que prestar dinero sin tasa de interés es regalar dinero y nadie lo regala, siempre tiene un costo. A ver, digamos, el dinero no surge de los árboles, exactamente. Lamentablemente, digo, esto está, pero lo pongo como ejemplo. Si surgiera de los árboles no tendría ningún valor. Se está haciendo. Lamentablemente se está haciendo. Y eso, la contracara es el impuesto inflacionario que golpea a los pobres. Ahí va. ¿A dónde vamos a ir si seguimos? Porque ¿sabes cuál es la sensación que muchos, y lo hablo con empresarios y lo hablo con ejecutivos de empresa, tienen? Que estamos en una suerte de estabilidad tóxica a nivel económico, en donde parchecito por acá, parchecito para allá, todo sigue. Entonces nos acostumbramos y estamos casi anestesiados a no reaccionar cuando tenemos un 3, 2,8, están celebrando un 2,8% proyectado de inflación de agosto. La inflación que tiene un año un país y diría, uy, qué alta inflación. Nos acostumbramos a vivir en cepo. Con una anterior gestión, no estoy adjudicando esto a una gestión actual. Digo, nos acostumbramos a vivir con restricciones en los últimos 10 años para acceder a una divisa que era un resguardo frente a la inflación. ¿Hasta cuándo y cómo se va a transitar lo que sigue? Esta estabilidad, ¿es una estabilidad que se puede perpetuar durante décadas? No, lo único que puede generarte esto es cada vez más pobreza, y de hecho lo es, y la inflación cada vez es más alta. ¿Sí? Cuando vos tomás los promedios anuales son cada vez más altos. Anualizadas, sí. Exactamente. Ahora, fíjate esto, que es muy interesante. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las crisis grandes. Tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1. Tenés una montaña de regulaciones en el mercado cambiario y tenés una brecha del 80%. Si al gobierno le sale todo bien, este año vamos a terminar como un PBI per cápita 15% por debajo del 2011. En los últimos 10 años destrozamos 225.000 puestos de trabajo. Digamos, tenemos 50% de pobres y 10% indigentes en el país de los alimentos. Y todavía creen que se sale, digamos, esto es como querer salir de un pozo cavando más rápido. Es decir, el momento que se caiga la demanda de dinero, la piña va a ser colosal. Y eso proyectado en el tiempo, ¿cuánto falta para que eso ocurra si no se cambia la dirección del timón? El tiempo es de Dios. Pero ¿Lo ves en el corto plazo? Es que en realidad, digamos, lo que te puede degatillar una caída de la demanda de dinero es un problema político grave. Que no pareciera que está por suceder. Sofi, te incorporo al debate que sé que querés preguntar sobre esto. Sofi es como nuestra representante millennial, es la representante del votante ese, Javi, ¿no? Que se quiere ir. Sí, perdón, le vamos subiendo un poquito del aire acondicionado, porque Javi. Las luces Hace me calor, están derritiendo. Justo Mar se preguntó recién, y me parece súper interesante saber, cómo ves vos la Argentina hoy actualmente, ¿cuánto tiempo crees que la Argentina puede salir, puede mejorar? Mira, los procesos de convergencia se suelen completar. O sea, el proceso de convergencia es un país que está en una situación de emergente, en desarrollo, subdesarrollado, llamarlo como quieras, y se vuelva una potencia. Esos procesos, más o menos en promedio, tardan 35 años. O sea, la convergencia, nosotros podríamos converger al PBI per cápita de Estados Unidos, aún creciendo, 35 años. ¿Y qué es lo interesante? Que más de la mitad, casi el 60% de ese proceso, se da en los primeros 10 años. O sea, en 10 años acá vos se puede hacer un movimiento. Vos en 10 años podés notar sacudón. la mejora en serio. Pero sí, tenés que abrazar las ideas de la libertad. Y no cambiarlas cada vez que haya una elección. Claro, es tener la decisión de ir. Es decir, ok, estamos comprometidos con abrazar las ideas de la sociedad libre. En 35 años volveríamos a ser potencia mundial. Pero no solo eso, en 10 años lo vas a ver. Lo vas a palpar. Se va a sentir. Quiero llevarte al terreno, esto también es política, quiero llevarte al terreno de las comparaciones. Y cuando uno pensaba siempre en economistas que estuvieran más cerca de las doctrinas liberales, se me vienen a la cabeza otros economistas que hoy también están poniendo un pie fuerte en el plato de la discusión política. ¿Qué opinión tenés de López Murphy? Me parece que sus acciones hablan por sí mismas, ¿no? Porque alinearse con un socialdemócrata, o sea, que se ponga debajo de un socialdemócrata, dudo que sea de muy liberal eso. ¿Y Espert? Espert sí es un liberal clásico,
Digo, de hecho, yo tengo una muy buena relación con Espert. O sea que lo ves como un par, digo, y el día de mañana, si tuviesen que empujar para un lugar, para la construcción de un país distinto, ¿lo empujarías con él? José Luis tiene las ideas, digamos, correctas. O sea, yo, digamos, en lo que es esta fauna liberal, yo soy más liberal que José Luis. José Luis es un liberal clásico y yo soy filosóficamente anarquista, aclaro, filosóficamente, porque soy anarcocapitalista, pero en la vida real soy minarquista. O sea, el Estado, su función esencial es seguridad y justicia. Ahora, entre el mundo de Rothbard, el anarcocapitalismo, el de Mises, el de Nozick, el de Rand, ¿sí? El de Hayek, si vos querés, o el de Friedman, ¿sí? O Smith, digamos, que acabo de mencionar, desde el anarcocapitalismo, los minarquistas y los liberales clásicos. La distancia que hay con lo que hoy tenemos es enorme. O sea, la diferencia, digamos, que yo puedo tener, digamos, con José Luis... Son mínimas y sutiles. Y hoy estaría en el 25º lugar detrás de la coma. ¿Me comprendés? Es decir, los problemas son tan grandes, pero lo que no tenés que perder es el norte. Hay un libro maravilloso que a mí me encanta que se llama Análisis General Competitivo, de 1971, en el mismo año que le dieron el premio Nobel al propio Arrow, que escribe ese libro con Hahn y a Hicks. Y el libro ese, Análisis General Competitivo, de Arrow y Hahn, ¿qué dicen? Nosotros no escribimos sobre el modelo de equilibrio competitivo porque creemos en él, en la vida real, pero tiene un montón de propiedades normativas que uno debería estudiar la forma de cómo llegar ahí. Y esto también es muy importante y va al punto que, digamos, vuelvo a lo que dijo originalmente Mariano. Que tiene que ver con cómo vos aplicás las reformas. Y si me lo permiten, lo hago con un ejemplo muy simple. Abrir la economía está bien. ¿Por qué? Porque una economía abierta es 9 veces más rica que la cerrada. Ok. Ahora, si vos mirás lo que pasó durante la dictadura, abrieron la economía y terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Porque no se secuencializó bien las reformas. ¿Por qué? Porque si yo abro la economía y no te hago la reforma del Estado, no te bajo los impuestos... No sirve de nada. No, te va a generar daño y no flexibilizo el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Si yo abro, ¿qué pasa? El precio internacional va a estar dado. Entonces, si yo tengo mucha carga fiscal, ese mayor tamaño del Estado, ¿cómo se compensa? Con salarios más bajos. Entonces, o hambreás a la gente, o generás desempleo, o generás una quiebra masiva de empresas. Eso fue lo que pasó en la dictadura. Fíjate que yo arranco al revés. Reforma del Estado, bajo el gasto, bajo los impuestos, flexibilizo el mercado laboral y después abro. Pero ¿cómo hacés con los sindicatos? ¿Cómo haces con vuelvo al contexto argentino? Porque tus ideas están buenas, pero ¿cómo haces para el contexto argentino? Porque viste que también está implícitamente. Si vos flexibilizaste el laburo en los 90 y te generaste más desocupación. Gremios y peronismo lo tenés. Gremios y peronismo lo vas a tener, Es decir, no es cierto que en los 90 se flexibilizó el mercado laboral porque se trató de hacer una ley Banelco que fue un escándalo. O sea, por lo tanto, digamos, la flexibilización no estuvo. O sea, punto uno. Punto dos. La realidad es que hoy existe una flexibilización. De hecho, hay 6 millones de personas que están totalmente marginados en el mercado de trabajo, o sea, trabajan de una forma infrahumana, por lo tanto, o sea, hay ahí un potencial enorme. Y después, cosa que es muy importante, vos no podés hacer reformas que vulneren derechos. Por lo tanto, tienen que ser esas reformas son hacia adelante. Es decir, no para los insiders, sino para los que entran. Está bien, eso es interesante. Hay una sensación... Digo, ¿qué legislador además tiene programa de gobierno? Es que está todo escrito. Yo los invito a que ustedes lean los libros y los escritos, además están en internet, que tiene Javier. Hace mucho tiempo vos venís construyendo un ideal que considerás que Argentina puede aplicar. Déjame decir algo que vos no lo decís. Porque si no, parece que sos una persona que aterrizó con un globo aerostático. ¿A vos te han consultado de distintos colores políticos? Sí. Yo te he cruzado en el Banco Central con distintos presidentes del Banco Central porque te llaman para pedirte una opinión. Sí. Con lo cual, tal vez vos no lo sabés del otro lado, pero Javier ha sido fuente de consulta de presidentes de bancos centrales o de ministros de distintos colores políticos, con lo cual tus ideas evidentemente han arrojado alguna solución. Lo digo esto no para congraciarme con vos, sino para explicar un poco el surgimiento. No habría alguien que podría tuyo. decir es parte del problema. Bueno, creo que no, creo que no te hicieron caso a veces. Vos advertiste lo que iba a pasar con la bola de nieve de las LEVAC, hoy convertidas en LELIC.
Una sola cosa te quiero preguntar. Ayer hubo un emprendedor acá que se quebró. Y vos me dijiste una vez al aire hace muchos años, en que invierte en Argentina está loco, es un loco. Es un acto. Pero yo quiero pensar arrojo. que hay una posibilidad. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que no se quieren ir afuera, que no quieren desterrarse de lo hermoso que es Argentina y de su familia, y que quieren invertir, que tienen ese deseo, viste, que es bien del emprendedor? El emprendedor Tengo una idea, digamos, la quiero abrazar. Quiero hacerlo. Bueno, los decimos, emprendedores Javi? son maravillosos porque tienen una fuerza verdaderamente admirable. Por eso, de hecho, Schumpeter le da todo un sentido distinto a la teoría económica cuando pone en el eje de la escena al emprendedor, ¿no? Cuando habla de los procesos de destrucción creativa, que son las bases de los modelos de crecimiento endógenos modernos. Lo que yo les puedo decir es que las ideas que yo traigo implican que jamás voy a avanzar sobre la propiedad, jamás voy a avanzar sobre la libertad, jamás te voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos. Y voy a trabajar denodadamente para bajar el gasto, para poder bajar los impuestos, ¿sí? Para volver a devolverle la libertad a la gente, para que la gente pueda ser dueña de su futuro, sea la responsable, sea el actor principal en su vida. Hay que devolverle ese sueño a la gente, ¿sí? Pero también tienen que saber que eso no es una carta abierta a cualquier cosa. La libertad implica también responsabilidad. Es decir, es tiempo que maduremos, que nos pongamos los pantalones largos y salgamos de esta decadencia, porque si no cambiamos esto, en 50 años vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Gracias, Javi. Gracias por tu tiempo y Gracias, por tomarte Marcela. la paciencia Gracias, también de Mariano. explicarnos tus Gracias, ideas. Sofía. Por favor, gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y porque, digamos, a pesar, digo, de las diferencias que pueda haber, hay respeto. Y Por eso favor, es Javi. enorme y vale yo, como muchísimo. siempre digo, elevemos para arriba. Discutamos de autores, discutamos de modelos, que los chicos aprendan, que se les comparta algo diferente, pero no para abajo. Así que yo en ese punto te lo quiero destacar. Gracias por incorporar el tema del liberalismo como una de las discusiones de campaña. Muchas gracias, Marcelo. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento